Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a meditar en el mensaje de la palabra, hermanos. Vamos a meditar, amén, en este día traigo en el libro del Cantar de los Cantares, hermanos. Amén. Un libro en el cual cuando... por ejemplo, al principio en el Talmud hebreo, o sea, entre los libros canónicos hebreos, el Cantar de los Cantares de Salomón, este libro exactamente, este poema, por así decirlo, no se tomaba como algo inspirado de parte de Dios. Y no se tomaba como inspirado de parte de Dios por causa de su lenguaje. Para ese tiempo, amén, este lenguaje era un lenguaje, por así decirlo, lo que decimos de erosis, de erótico, ¿verdad? Amén. Y había muchos sacerdotes, por así decirlo, amén, en el tiempo de Jesucristo, rabinos, amén, maestros que no lo aceptaban por ello, porque de la forma en que está escrito, amén. Pero cuando nosotros leemos este libro, hermanos, vemos en su título. En su título nosotros vemos que nos dice que es Cantar de los Cantares. Aleluya. Ahora, si nosotros vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, en el verso 32 de primer libro de los Reyes, capítulo 4, nosotros vemos que esto es uno de los cantares de Salomón. Porque conforme leemos en ese verso número 32 de primer libro de los Reyes, hermanos, vemos que la Biblia nos dice que Salomón escribió 5,000 cantares. Y en esos 5,000 cantares hay 5 volúmenes de los cantares de Salomón, o sea, por así decirlo, 5 libros diferentes en sus cantares. Amén. Y en todos hay 5,000. Aleluya. Y yo digo, wow, qué cerebro, qué cabeza, qué inteligencia de este hombre escribir tantas canciones, hermanos, porque amén, si nosotros vemos a través de la historia de personas que han compuesto canciones, amén, ¿quién ha escrito 5,000 canciones? O sea, y estamos hablando de una persona que es rey, o sea, tanta ocupación que tiene. Y cuando vemos su administración como rey, hermanos, vemos una administración bien próspera. O sea que realmente se cumplió lo que Dios le dijo. Pídeme. Dios le mostró en sueño, ¿verdad? Conforme sabemos, amén, la historia que nos narran los libros de los reyes. Pídeme lo que quieras. Amén. Y él le pidió sabiduría. Y aquí vemos, hermanos y hermanas, amén, que la sabiduría se manifiesta porque escribió muchos cánticos. 5,000 cantares, y eso sin contar los proverbios. Sin contar los proverbios, hermanos. Y como le digo, no se tomaba como algo inspirado de parte de Dios debido a su lenguaje. Porque cuando nosotros comenzamos a leer este libro, hermano, por ejemplo, el capítulo 1, comenzando en el verso 1, amén, es lógico, ¿verdad?, que nos dice Cantar de los Cantares. O sea, esto es supuestamente la obra más estimada, más alta de los cánticos que Salomón escribió. Por eso se le dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Entonces, cuando vemos ahí, y en ese tiempo, hermanos, leyendo esto es algo erótico, no como hoy, ¿verdad? Que, amén, todo es bien público. Pero en ese tiempo la sociedad era bien reservada. Amén. El verso 2 dice, oh, si él me besara con
besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y seguimos leyendo allí, nos damos cuenta de expresiones bien, vuelvo a repetirlo, eros, amén, ese amor erótico, ¿verdad? Aleluya. Y estar leyendo esto en las sinagogas, los sacerdotes, los maestros, rabinos, lo consideraban no apropiado. Pero a la final vinieron y se dieron cuenta que se encontraba un mensaje espiritual al respecto. Por ejemplo, cuando nosotros seguimos leyendo, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Sabemos nosotros que todas estas expresiones, y palabras, y sujetos, y predicados, los encontramos en los escritos de los apóstoles, como por ejemplo el vino. Amén. Pablo es bien claro cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y también vemos del amor de Cristo para con nosotros. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, amén, que en el Nuevo Testamento, cuando vamos con el vino, amén, el vino, que el apóstol Pablo habla, no os embriaguéis con vino, habla de dar ese deseo a los deseos personales de nuestra naturaleza caída. Y sabemos que la gente se embriaga para buscar alegría, para encontrar un momento de relajamiento, de relajarse. Y entonces beben vino para ello. Muchos dicen, bueno, yo lo bebo por causa de mi salud física, porque dicen que el vino es saludable. Yo personalmente hice búsqueda, research, amén, al respecto, y lo hice como un trabajo de escuela, ¿verdad? O sea, amén, ¿verdad? Y entonces lo que encontré es de que ya el alcohol para el cuerpo físico es poison, es veneno, amén, es veneno. Entonces el alcohol y es bien mínimo. La bebida alcohólica es malo para el cuerpo. Y los médicos lo explican, amén. Lo que sucede con el corazón y el alcohol. Bueno, el punto es, hermanos y hermanas, de que las personas lo usan para relajarse o para alegrarse. Y esta expresión que leemos en el verso número 2, al traerlo a un lenguaje alegórico en cuanto a nuestra relación con Cristo Jesús, entonces podemos decir que todo lo que el mundo nos ofrece, hay algo mejor que ello. Aleluya. Y como cristianos, hermanos y hermanas, cuando nosotros queremos ver o llegar a lo que el mundo ofrece, no vamos a encontrar la felicidad, la paz, la alegría, el deseo de nuestro corazón para encontrar esa paz íntima en lo que el mundo ofrezca, como el vino para embriagarse.
El argumento es, amén, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino por causa de tu estómago, ¿verdad? Y sabemos, amén, que en ese tiempo pues preparaban bebidas con medicinas para el problemas de estómago a veces, ¿verdad? Gastritis y cosas así por el estilo. Aleluya. Pero el centro de esto, hermanos y hermanas, en este verso número 2 es que cualquier persona que quiera entretenerse en lo que el mundo le ofrece, el mensaje es bien claro. Cristo es mejor. O sea, la experiencia de aquella mujer que se encuentra con Jesús, que nos narra el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, esa mujer había buscado felicidad en todas las cosas, en personas y en todo lo que podía tener en medio de la sociedad que vivía. Y sucede que cuando se encuentra con Jesús, esta mujer encontró algo que nunca jamás lo había experimentado. De tal manera que cuando escucha la palabra de Jesús y Jesús abre el corazón de esta mujer para que entendiese cómo estaba su vida, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con Dios, Él nos hace ver cómo estamos, quiénes somos realmente. Y ahí tomamos una decisión. Y la decisión de esta mujer fue la correcta: aceptar a Jesús como el Salvador de su vida. Y eso es lo que cada persona debe o necesita hacer. Tomar esa misma determinación de aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, porque en nada más va a poder encontrar la alegría, ni salvación, ni salida a sus problemas, en nada, sino solo en Jesús. Esta mujer encontró lo que andaba buscando, lo que no había encontrado en la sociedad y en todas las prácticas de su vida. La encontró en Jesús. Y eso es lo que nos presenta aquí este verso número 2, que si Él me besara con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Sí, Dios es mejor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Ahora, para entender este libro, este poema, este cántico, hermanos y hermanas, amén, es bien importante saber el por qué causa el rey Salomón se inspiró a escribir este cántico. Y sucede que Salomón era una persona que invertía. O sea, invertía. Compraba terrenos, amén, y ponía viñales. Compraba terrenos y se ponía a producir caballos. O sea, sí, sabemos nosotros que con la sabiduría y con la inteligencia viene el poder hacer riquezas. Porque nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa sabiduría, usándose, viene su parienta que se llama la inteligencia. Y es bien claro el mismo proverbista, Salomón mismo, que con la inteligencia la persona sabe hacer las riquezas, y esos talentos estaban en Salomón. De tal manera que cuando nosotros leemos aún en estos libros de los reyes, amén, sus pertenencias, solamente caballos,
Sus tierras tenía 40,000 caballos. ¿Usted sabe lo que significa tener 40,000 caballos? Son bastantes. 12,000 jinetes. O sea, era un hombre muy apoderado. Entonces lo que sucede, hermanos y hermanas, amén, que como era un hombre inversionista, en la tierra de Efraín había una tierra con viñas. Amén. Y entonces él compró esa heredad. Él compró esa heredad, pero lo que el norte, amén, de Jerusalén, en la tierra de Efraín. Amén. Entonces, en esa tierra, comprándola, él viene y la alquiló, o sea, la rentó a personas. Y de acuerdo a lo que se dice, que se la renta a una mujer. Si usted pensaba que las mujeres no son negociantes, lea la Biblia. Ay, hay muchas mujeres, hermanos, que son negociantes inteligentes. Wow. Entonces, Salomón se la renta a esta mujer, y esta mujer tenía 2 varones y 2 hembras como hijos. Y entre esas hembras estaba la mayor y la menor de las hembras. Entonces, cuando Salomón fue un día a ese lugar, se encuentra exactamente con una de estas jóvenes, la mayor. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, en el capítulo 8. Usted puede ver el capítulo 8, amén, de Cantar de los Cantares. En el capítulo 8 nosotros vemos ahí la tsunamita. Amén. Ya. Ahí vemos la tsunamita, que es la sulamita. Aleluya. Ahora, es bien interesante, hermanos y hermanas, cuando nosotros estudiamos sobre este libro. Porque conforme leemos este libro, sabemos de la sulamita. Pero, ¿por qué se le llama sulamita? Si es tsunamita, de Tsunam, al norte de Israel. Es bien interesante, hermanos y hermanas, amén, porque con ello, Salomón en su inspiración quiere expresar lo que encuentra en esta mujer. Y lo que quiere expresar, lo que encuentra en esta mujer es: encontré lo que yo necesitaba. La otra parte mía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, amén, que su nombre es Salomón. Salom. Pero ella la llama Sulam, lo cual es Salom, es masculino, y Sulam es femenino. Y con ello Salomón está expresando lo que ella era en la vida de él. Y cuando nosotros vemos todo este fondo histórico de este cántico, cuando nosotros vemos los personajes, cuando nosotros vemos la expresión de este cántico, aleluya, entonces nos damos cuenta cómo esto es comparado con Cristo y su iglesia. Porque nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo morando en nosotros, no podemos vivir sin Cristo. O sea, yo no sé, amén, si esa es su experiencia, que cuando usted descuida un poco esa relación íntima con el Señor, cuando si usted se ocupa de esto y lo otro, y no se ocupa en la oración, en la lectura y todo lo demás, hermano y hermana, amén, usted se siente como que hay algo que le falta en su vida.
Y exactamente eso es lo que encontramos en este cántico. Encontramos que esta mujer era complemento. Y Salomón expresa que está incompleto sin ella. Y esa es nuestra, hermanos y hermanas, esa es nuestra experiencia. Nosotros estamos incompletos sin Cristo, pero con Cristo estamos completos. Y leemos verso 3 en adelante, el cual dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Veamos, hermanos, el 6:13. 6:13. Y dice así: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. O sea, la manera en que se expresa de ella, Sulamita, quiere decir mi complemento, la mía, la que me hace vivir completo. Y esto exactamente es lo que sabemos en los escritos del Nuevo Testamento, que en Cristo estamos completos. Ahora, hermanos y hermanas, podemos encontrar una gran lección en esto, en el lenguaje figurado, hermanos y hermanas. Escuchen muy bien, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted es parte del miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Y si uno de nosotros no está en ese cuerpo, el cuerpo está incompleto, hermano y hermana. Todos somos miembros los unos de los otros. Y todos nos necesitamos los unos de los otros, como le dije hace 2 semanas atrás, que yo veo aquello, amén, y lo tengo que tomar con la mano. Pero le digo: mano, no, yo no te necesito, mano, para... ¿Y cómo? ¿Con el pie? Bueno, hay personas que, verdad, se entrenan con el pie, aleluya. ¿Cómo lo hacen, verdad? O voy con la boca a agarrarlo. ¿Para qué me voy a complicar tanto si tengo mano? Con 5 dedos. O sea, necesito. Y sepamos eso, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros somos miembros, somos complemento en el cuerpo de Jesucristo. Y si nosotros no estamos ahí, entonces el cuerpo no funciona como debe de funcionar. Puede funcionar, amén, pero no como debe de funcionar, hermanos y hermanas. Y es por eso, amén, que vemos aquí en este verso número 13 que le dice: vuélvete, vuélvete. Y la expresión es oh Sulamita, o sea, la mía, mi complemento. Vuélvete, 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 vuélvete. Y te miraremos. Aleluya. Para Salomón, hermanos, la Sulamita era bella. Ahora, en su belleza nosotros vemos esto. Verso número 4 y verso número 5. Verso número 4 dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Y es bien importante entender
cada una de esta escritura, cada una de esta expresión. Es muy importante porque si no se sabe el fondo, por qué causa escribe quien se inspira en esto, puede equivocarse en lo que está diciendo y hablar otras cosas. Pero es lógico que está hablando aquí de la intimidad. Amén. Pero lo que quiero llegar y no meterme en este verso número 4, amén, es el verso número 5. De acuerdo a lo que hemos leído en el verso número 13 del capítulo 6. Amén. Donde nos dice, morena soy. Morena soy, y se los dice, oh hijas de Jerusalén. Pero codiciable. Aleluya. Aleluya. Salomón aquí está pensando en esta mujer bella y hermosa. Y algo que ve en ella es que muchas mujeres en Jerusalén de la realeza misma son personas blancas. Pero Salomón viene y se enamora, pone sus ojos en esta mujer, en esta joven. Y es morena. Ahora, ¿por qué causa es morena? Aleluya. Verso número 6 dice, bueno, algo que quiero mencionar también es, oh hijas de Jerusalén. Pues en Jerusalén había mucha mujer bella, mucha mujer hermosa. Pero habiendo mucha mujer bella, mucha mujer hermosa, Salomón pone sus ojos en esta mujer, en esta joven. Y es muy interesante. Ahora, el verso número 6 dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Ahora, ¿por qué es que Salomón escribe esto? Porque se dio cuenta por qué causa esta joven, bella y hermosa, su piel se había bronceado demasiado. Y es la causa de cuando una persona tiene que trabajar bajo el sol. Y está bajo el sol, amén, y sabemos que su piel se va a broncear. Y eso es lo que Salomón vio en esta mujer joven, que estaba bronceada, morena, pero era por causa del trabajo. Aleluya, eso es lo que leemos aquí. El sol me miró y dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardarlas, ¿cómo dice? Viñas. Entonces ese era el trabajo que sus hermanos le habían impuesto a ella, porque, amén, como le digo, para entender todo esto es necesario entender por qué causa se inspiró, las costumbres de ese tiempo, amén, y sabemos que en ese tiempo, amén, el varón le decía a la hembra, entre hermanos, tú vas a hacer esto, y la hembra lo hacía, porque así era la sociedad, amén. Y lo que está escribiendo aquí es que exactamente sus hermanos le pusieron a ella, que ella era la encargada de cuidar los árboles, de cuidar las plantas, de podarlas. Y ella pues hacía su trabajo. Era una mujer trabajadora. Se sometió a sus hermanos, pero la manera en que Salomón se inspira para escribir este acontecimiento, la experiencia de ella, es que los hijos de mi madre se airaron contra mí. Eso es la traducción que nosotros tenemos aquí. Y podría no entenderse muy bien a airarse. Lo cual... Hay una palabra que se usa para esto más exacta, amén, que se dice,
los hijos de mi madre no me viene la palabra, pero es más exactamente que esto de airarse. No, a eso exactamente tira esto, exactamente enojarse, pero no es enojarse, sino aleluya. Hay una palabra exacta, más exacta que esto, amén. Pero lo que quiere decir esto de airarse aquí es de que le dijeron, tú vas a hacer esto. No con enojo, sino que esa era su labor a hacer. Aleluya. La palabra que se usa adecuadamente para esto, aleluya. Cuando me acuerdo se los digo, amén. Antes del próximo año, aleluya. Amén. Ya. Me pusieron a guardar viñas, dice el verso 6. Y mi viña, que era mía, o sea, su vida personal, su cuerpo físico, no guardé. Aleluya. Pero esto es lo hermoso de esto, hermanos. Esto es lo hermoso. Y aquí voy a terminar, amén. Porque se nos fue el tiempo, otro día continúo, amén, con esto. Esto es lo hermoso. Que exactamente ese bronceado, ese color y su físico llamó la atención del rey. De tal manera que cuando ellos dos se encuentran, ella pensó que él era un señor como pastor de ovejas. O sea que él tenía personas que cuidaban ovejas y que él era pastor de ovejas. Eso es lo que ella pensó. Pero bien interesante ese encuentro. Es bien interesante, hermanos y hermanas, amén, porque lo que sucede con esta mujer joven, que ella se sometió, hizo lo que se le encargó. Y ese es el lenguaje alegórico que encontramos en esto. Que podemos ver, hermanos y hermanas, amén, se lo digo, puedo ver yo, amén, que cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, posiblemente va a haber algo y va a haber cambios o lo que sea. Y nosotros decimos, por hacer esto, me pasó esto. Pero lo hice en obediencia. Ahora, en esa obediencia, el Señor trae recompensas. Porque exactamente ese color le llamó la atención al rey y la vio hermosa y se enamoró de ella. Sí, hermanos, la importancia de la obediencia y del someterse al Señor. Porque el Señor nos ve con sus ojos llenos de gracia, hermanos. Y su bendición, sin esperarla, viene sobre nuestras vidas. Y es bello, hermanos, amén, este cántico, aleluya. Y otro día seguimos meditando, amén, en este cántico y estas lecciones hermosas que podemos encontrar a través de este cántico, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Voy a invitar a estar puestos de pie, hermano, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, dándote gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado, aleluya. Y a través de ella, desde el cielo, encontramos tu amor, tu verdad. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios.
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.